golpeado por un rayo. Capítulo 18. Una llegada inquietante. Por un momento, Perky se sintió en paz. Estaba recostado sobre una superficie cálida, la temperatura era un agradable contraste con la brisa fresca que sopló. Con los ojos cerrados, hundió la mejilla más en la superficie como si fuera una almohada, sintiendo que se movía debajo de su peso para adaptarse a sus movimientos. Después de unos momentos de consuelo y paz, Perky finalmente comenzó a moverse de verdad. Sus manos rozaron la superficie para frotarse los ojos. Aturdido, una mano se deslizó por la superficie del suelo, sintiendo los fluidos movimientos de los granos mientras se retorcían entre sus dedos. Llevándose la mano a los ojos, abrió uno lentamente. Una luz cegadora oscureció la mayor parte de su visión nublada, pero al distinguir su mano, pudo ver los suaves granos de arena caer mientras los frotaba entre su dedo índice y pulgar. Con un sobresalto, Perky se dio la vuelta para que su espalda estuviera contra el suelo, sus ojos se abrieron como platos mientras luchaba por levantarse. Un gemido brotó de él mientras se ponía de lado mientras el calor ardía por todo su cuerpo. Perky miró hacia abajo y vio una serie de cortes y cortes por todas partes, algunos de los cuales aún estaban abiertos y rezumaban el néctar rojo de la vida. El sonido de las olas rompiendo sacó a Perky de su estupor, y se volvió para ver un vasto azul dominando su campo de visión. Era difícil distinguir el horizonte que separaba los dos grandes dominios acuáticos el uno del otro, lo que obligó a Perky a ponerse de pie contra el dolor caliente en sus piernas y músculos y entrecerrar los ojos para distinguir todo lo que pudiera de la vista. Se dio la vuelta. Detrás de él, apareció un frondoso bosque donde la arena blanca se detuvo, y al frente, no había nada más que la extensión del mar azul. Tragó, el pánico se apoderó de su pecho. ¿Dónde estaba Thalia? ¿Annabeth? ¿Cronos? Mirando rápidamente hacia abajo, vio la parte delantera de su camisa chamuscada de negro. Con un sobresalto, Perky recordó la daga dorada que había estado tan cerca de ensartarlo. Abriendo la parte delantera de su camisa, suspiró aliviado cuando vio la piel sin manchas, sin señales de que la daga realmente lo hubiera lastimado. Sin embargo, en el momento en que dio un solo paso hacia adelante, tropezó con el suelo y recordó que sus extremidades estaban cubiertas de cortes y magulladuras, cortesía de su corta pero brutal pelea con Víctor. Sus piernas, con numerosos cortes alineados en sus pantorrillas y muslos, se negaron a responder a las órdenes de Perky. Arrastrándose hacia el mar, se dejó caer en el agua del océano, dejando que la refrescante frialdad lo invadiera. El agua salada se filtró en sus heridas, pero en lugar de quemarlas, las curó, cerrando los numerosos cortes y devolviendo los moretones a la piel prístina. Mientras Perky yacía en el agua poco profunda, mirando el azul celestial del cielo despejado, su mente vagó. Específicamente, ¿dónde estaba? Un lugar hermoso, sí, pero Perky no reconoció en ningún lugar. El agua azul clara, el cielo brillante y la arena blanca y limpia hacían que pareciera que estaba en un lugar casi tropical, pero el calor no era tan opresivo. En realidad era bastante templado y fresco. Cerró los ojos derrotado. No tenía idea de dónde estaba y estaba bastante seguro de que no podría averiguarlo. De cualquier manera, descansar y recuperarse era la mejor opción. Perky perdió la noción del tiempo, sus ojos cerrados y su respiración mientras dejaba que los poderes restauradores del agua lo curaran. Sin embargo, el sonido del chapoteo, el agua movida por un objeto antinatural, lo despertó al mundo, y cuando abrió los ojos, vio que el sol se había movido de su posición matutina a una mancha vespertina. Parpadeando un par de veces, se sentó en el agua, deleitándose con la sensación de su cabello húmedo en la brisa fresca bajo el cálido sol. Al volverse, vio un barco, en realidad, navegando lentamente hacia él. La vela blanca estaba retraída, y había algunos hombres que usaban remos para remar hacia la poca profundidad en la que Perky estaba sentado. Cuando el bote se puso en paralelo con Perky, un hombre de mediana edad, su piel bronceada y su cabello negro corto hasta los hombros, se inclinó y le sonrió. Sus dientes estaban relativamente limpios y llevaba una barba y un bigote que se adaptaban a su aspecto y le daban una apariencia de simpatía y bondad. Hola, extraño. Te vimos en el agua y vinimos rápidamente. ¿Necesitas ayuda? Dijo el hombre, su voz profunda ronca pero de tono amistoso. Perky asintió rápidamente. Naufragé en la isla. Recordó el estado de captura de Annabeth. La expresión en blanco de Thalia mientras gritaba de dolor. Yo era el único superviviente. El hombre asintió, su sonrisa se desvaneció a una expresión solemne por unos momentos antes de regresar. No eres el primero que rescato de estas costas. La belleza de esta zona puede ser engañosa.
La marea puede ser dura y peligrosa para quienes no tienen experiencia. El hombre extendió una mano hacia Perky, y el semidios la aceptó, agarrándola mientras el hombre mayor lo ayudaba a ponerse de pie. A estas alturas, la gran mayoría de las heridas de Perky se habían cerrado por completo o cicatrizado hasta un punto en el que eran menores, por lo que podía permanecer de pie con poco problema o dolor, ya que el agua también había revitalizado sus músculos y había recuperado su fuerza. Mi nombre es Alexis, dijo el hombre, retrocediendo para dejar que Perky subiera al barco. Al subir al barco, Perky vio a otros 4 hombres a bordo, cada uno con un remo. A un lado, había algunas redes y otros artes de pesca, que coincidían con su propia estimación de que eran pescadores locales. ¿Y el tuyo? Soy Perseo, dijo Perky. Parpadeó. ¿Por qué había dado su nombre completo? No tenía idea, pero antes de que pudiera realmente pensar en eso, Alexis se rió y le dio una palmada en la espalda. La fuerza de la amistosa palmada del hombre grande fue suficiente para derribar a Perky. Ah, como el gran héroe, ¿no? Dijo Alexis, con una amplia sonrisa en su rostro. Un nombre fuerte. Ante esto, Perky sonrió débilmente y se puso de pie de nuevo. Ahora, Perseo, continuó Alexis, ¿de dónde eres? Si está cerca, es posible que podamos llevarte a tu casa antes de que se ponga el sol hoy. Perky miró a su alrededor. No tenía ni idea de dónde estaba y, a partir de eso, no tenía forma de saber cómo llegar a casa. Mi casa, comenzó vacilante, está muy lejos de aquí. Puede que sea mejor seguirlos y buscar refugio en otro lugar por ahora. Alexis asintió lentamente con la cabeza y arrugó la frente pensativo. Eso no es problema. Explica tú, hizo un gesto hacia arriba y abajo de Perky, vestido interesante. De hecho, puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Perky miró al hombre mayor, con una sonrisa genuina en el rostro del semidios. Gracias, Alexis. El viaje duró unas horas, con Perky alternando entre ayudar a remar y mirar por el costado del bote hacia el vasto mar azul. De vez en cuando, había algunas islas en la distancia, pero durante gran parte del viaje, fue solo agua. Nada de eso ayudó a Perky a ubicar dónde estaba en el mundo. Este era un lugar en el que nunca había estado, y el hecho de que él, Alexis y los otros hombres del barco compartieran el mismo idioma solo lo hacía más confuso. Cuando el sol comenzó a ponerse, Perky vio una isla en la distancia cercana. Los hombres vitorearon al verlo, lo que hizo que Perky se volviera hacia Alexis con una mirada curiosa. ¿Por qué todos animaron cuando vieron esa isla? Ese, amigo mío, es nuestro hogar, respondió Alexis, con una sonrisa en el rostro. Es nuestra tradición dar la bienvenida a un regreso seguro en cada viaje. Se acercaron a la isla con prisa, y mientras Perky continuaba mirando la isla, frunció el ceño en confusión. A medida que se acercaban a la masa continental, se hizo evidente que su destino era un pequeño pueblo en su costa. Sin embargo, por lo que podía ver, el pueblo estaba bastante al revés. Los muelles no eran más que una pasarela de madera. Los edificios eran poco más que cabañas de madera, con algún que otro edificio de ladrillos de piedra. Para alguien que había crecido en la jungla de asfalto del área metropolitana de Nueva York como Perky, era un lugar que parecía excepcionalmente pobre. Aún así, cuando Perky miró a Alexis, el hombre mayor miró su casa con una sonrisa orgullosa. Bienvenidos a Serifos, hogar de nosotros, humildes pescadores, proclamó con orgullo Alexis al bajar de los botes y entrar en la pasarela de madera que constituía el único muelle del pueblo. Perky miró a su alrededor. Su evaluación inicial de la aldea no fue del todo precisa. Había más edificios de piedra en el corazón de la isla, pero estaban en gran parte abandonados y muchos habían caído en mal estado. Parecía que gran parte de la costa era más pobre y consistía en pequeñas chozas de madera y chozas en comparación con los edificios más avanzados del interior. Ah, Alexis, has vuelto. Gritó una voz. Y con un invitado también. El grupo se volvió para ver a un anciano con un pequeño séquito de aldeanos que se les acercaba. Alexis levantó una mano para saludarlos. Anciano, dijo Alexis amigablemente, mirando al anciano con respeto. Nuestro día ha sido fructífero. Nuestra pesca fue buena y hemos rescatado a este joven aquí. Alexis puso ambas manos sobre los hombros de Perky y el semidios asintió con cuidado. El anciano sonrió al verlo. Bien, bien. Muy bien. Si me lo permite, déjeme hablar con el joven Perseo a solas un rato mientras todos ustedes limpian. Sin esperar la respuesta de Alexis, el anciano pasó un brazo por los hombros de Perky y lo guió por los escalones de piedra. Perky estaba un poco preocupado por dejar a la única persona que conocía en la isla al cuidado de un anciano misterioso, pero había algo más en su mente.
¿Cómo supo el anciano su nombre? El anciano llevó a Perky a una pequeña cabaña a unos minutos de la costa, y después de dejar entrar a Perky, cerró la puerta detrás de ellos. La luz brillaba a través de las ventanas para iluminar el interior, pero el anciano aún encendía una pequeña vela para proporcionar más luz sobre la mesa en el centro de la cabaña. Siéntate, dijo el anciano, ofreciendo una de las sillas en la mesa. Asintiendo lentamente con la cabeza, Perky tomó asiento en la mesa y el anciano se giró hacia el otro lado de la mesa para sentarse en el asiento opuesto. Entonces, comenzó el anciano después de unos momentos de silencio, cruzando las piernas mientras se cambiaba a una posición más cómoda en su asiento. ¿Cómo has estado, Perky? Espero que tu viaje no haya sido demasiado duro. Perky se movió incómodo en su propio asiento, sus ojos clavados en el anciano que veía en la mira. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de mí y de mi viaje, y cómo sabes mi nombre? El anciano se rió entre dientes, levantando una jarra de agua de una pequeña mesa cercana. Llenando 2 tazas de metal, empujó una hacia el lado de la mesa de Perky mientras tomaba un largo trago de la suya. Suspirando, dejó la taza y miró a Perky con una mirada caprichosa. Vamos, mi querido Perky, ¿no has notado algo extraño en esta conversación? ¿Algo en absoluto? Entiendo que ustedes, los semidioses, a veces pasan desapercibidos para este tipo de detalles, pero estoy seguro de que alguien tan inteligente como usted puede reconstruirlo todo. Perky respiró hondo, pensando en todos los recuerdos que tenía desde que se había despertado en esa playa, solo y herido. El clima de su entorno. La geografía de la Tierra. Sus interacciones con Alexis y las otras personas de este lugar. Yo soy Perseo. Con un sobresalto, la visión de Perky se centró en el anciano, la expresión de este último se convirtió en una sonrisa al ver el repentino comienzo de la realización manifestada en el rostro del joven semidios. Solo había una razón por la que decía Perseo en lugar de Perky. Estoy en Grecia y he estado hablando griego, dijo Perky simplemente, expresándolo tanto como una declaración como una pregunta. El anciano asintió. Justo en uno. ¿Pero me estás hablando en inglés? El anciano se encogió de hombros. Naturalmente. A mí apenas me importa, y no estoy seguro de si todos los significados que pretendes realmente se traducirán a un segundo idioma, independientemente de tu fluidez natural. Es simplemente, más simple. Perky miró su taza de agua de metal aún sin tocar. Entonces, ¿dónde estamos en Grecia? El anciano puso los ojos en blanco. Me temo que esa es la pregunta incorrecta, Perky. La pregunta correcta es ¿cuándo estás? Espera, ¿cuándo? Perky de repente se puso de pie, su voz subió de volumen. ¿Estás diciendo que ni siquiera estoy en mi propio tiempo? Por supuesto que no. Serifos no es particularmente rico en el siglo XXI, pero difícilmente es tan pobre o atrasado. Estás en su pasado distante. ¿Cómo? El anciano tomó otro trago de agua de su propia taza de metal. Una pregunta interesante. Cronos tuvo mucho que ver con eso, él y esa elegante daga suya de la que le gusta parlotear. Tu padre, Poseidón, jugó un papel importante en proporcionar el poder necesario. Y, por supuesto, yo estuve involucrado. Perky entrecerró los ojos al anciano. ¿Qué quieres decir con que estabas involucrado? ¿Exactamente quién eres? El anciano se reclinó en su silla. Soy Cronos. Sin una advertencia, la mano de Perky se deslizó en su bolsillo y sacó Riptide en forma de bolígrafo, destapándolo rápidamente. Cronos miró el movimiento repentino con una expresión exasperada antes de mover una mano, lanzar a Perky contra la pared de madera de la cabaña y sacar a Riptide de su mano. La espada se deslizó lejos de él. Mi querido muchacho. No soy Cronos, soy Cronos. Perky miró al anciano con una mirada confusa. Oh, sí, lo siento mucho. Homónimo y todo, dijo Cronos tímidamente, tomando otro trago de su taza. Lo siento, estoy bastante sediento hoy. De todos modos, ¿conoces bien al titán Cronos, es decir, Cronos? ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Perky escupió, aún desconfiado del anciano frente a él, quien, desde el punto de vista de Perky, era considerablemente más peligroso de lo que su apariencia anciana le daba crédito. Si me dejas terminar, te lo diré. Después de unos momentos de silencio, continuó. Soy uno de los protogenoi, mi Cronos es Cronos. De todos modos, soy mayor y tengo mucha más experiencia que el titán Cronos, y todavía no he olvidado que tome un nombre tan similar, malditos sean los juegos de palabras del tiempo. Perky se sentó contra la pared, sintiendo que Riptide regresaba a su bolsillo y un dolor incómodo en la espalda por el impacto. ¿Protogenoi?
Primordial, ¿eso significa que eres más fuerte que Cronos? Cronos tenía una expresión pensativa cuando rodeó la mesa y ayudó a levantar a Perky. En cierto sentido, sí, respondió Cronos finalmente mientras ambos se sentaban a la mesa de nuevo. Pero también, no. Al ver la expresión confusa de Perky, continuó con su explicación. Por supuesto, como un ser mucho más antiguo y, bueno, primordial, represento una comprensión fundamental del tejido del tiempo de lo que un titán podría esperar ser. Sin embargo, con esta comprensión y poder vienen la restricción y la responsabilidad. No puedo entrometerme sobre asuntos mortales con tanta crueldad como Cronos, y realmente no deseo hacerlo. Perky finalmente tomó un trago de su propia taza de agua de metal, saboreando el fresco deleite del agua mientras lo refrescaba y curaba su dolor. Entonces, ¿por qué me estás ayudando, entonces? ¿Ayudar? Bueno, supongo que podrías llamar a esto ayudar. Esto siempre estuvo destinado a suceder, fue predestinado, y no tengo el poder de lo que está predestinado. Puedo ver el flujo del tiempo, el flujo de todos los posibles pasados, presentes y futuros, pero no tengo la libertad de elegir lo que sucederá. Ese poder está reservado únicamente para los destinos. Que tú estés aquí hoy estaba destinado a suceder. Todo lo que hice fue hacer que sucediera. Perky asintió. Está bien, entonces envíame de regreso. No se puede hacer. ¿Por qué? Perky golpeó la mesa con el puño, haciendo sonar las tazas de metal. Mis amigos están en peligro. El Olimpo está en peligro. Tengo que salvarlos. Cronos hizo un gesto con la mano. Niño, no creo que entiendo muy bien cómo el todo tiempo trabajo es cosa. El futuro que dejó atrás. Funcionalmente, ya no existe. O por lo menos, no ha existido todavía. No hay nadie a ahorrar. Perky parecía afligido al pensar que sus amigos y seres queridos no existían. Ninguno de ellos había nacido todavía. No te preocupes, chico, dijo Cronos, al ver la expresión ansiosa en el rostro de Perky. El tiempo ya te ha incluido en la historia. Tu llegada aquí fue predeterminada. Siempre ha sucedido y sucedió en tu línea de tiempo original. No puedes cambiar la historia porque no es así como funciona. Es un pensamiento reconfortante, creo. No importa lo mal que lo arruines aquí, no afectará tu tiempo presente. Perky se dio la vuelta y miró a Cronos con una súplica desesperada. ¿Pero qué hay de mi futuro? Donde estoy en el presente no es bueno. Quiero cambiar eso. Necesito cambiar eso. Cronos miró pensativo el techo de la cabaña. Bueno, eso depende de ti y de cómo aproveches tu tiempo aquí en el pasado. No puedo decir si volverás o no. No porque no lo sé, sino porque no tengo permiso para hacerlo. Puso una mano sobre el hombro de Perky de una manera sabia. Deberías aprovechar el tiempo que te ha dado el destino. Oh, sí, continuó Cronos de repente, eso me recuerda. Tengo una profecía para ti, como todos los grandes héroes. Se aclaró la garganta. Sin amigos y sin enemigos, el héroe está lejos de casa. Desde hace bastante tiempo, el héroe debe vagar por esta nueva tierra. Para encontrar a dónde debe ir, hay que buscar al rey, para encontrar lo que uno debe hacer, el futuro a uno debe aferrarse. Se debe hacer un gran sacrificio, como lo requieren todas las cosas dignas, para obtener el poder necesario, uno debe atravesar el fuego. Tu verdadero enemigo todavía espera, moviéndose a medida que avanzas, pero no ahora, más tarde, porque el tiempo no es tu aflicción. Cronos tosió un par de veces después de terminar, tomando un largo trago de su taza para mojar su garganta reseca. Perky miró fijamente a la nada, su mente memorizando la profecía mientras pensaba en sus palabras e implicaciones. Está bien, dijo en voz alta, tanto a Cronos como a sí mismo. Los dos primeros son bastante obvios. Parece que voy a tener que explorar la antigua Grecia un poco. Los dos siguientes son un poco más difíciles, pero uno de los reyes por aquí puede ayudarme a superar esto. ¿Y los dos siguientes? Preguntó Cronos, curioso por el análisis del semidios. Voy a necesitar renunciar a algo por el poder, dijo Perky vacilante. Ya veremos eso cuando llegue allí, entonces. ¿Y los dos últimos? Tranquilo, dijo Perky. Cronos no está listo para levantarse en este momento todavía, solo en mi presente. Y como dijiste, nada de lo que ha sucedido en mi presente ha llegado todavía, así que no necesito preocuparme por nada de eso todavía. Astutas observaciones, joven, dijo Cronos, asintiendo. Entonces, ¿cuál será el primer movimiento de Perseus Jackson, hijo de Poseidón? Perky miró fijamente la puerta de la cabaña por unos momentos, suspirando antes de darse la vuelta para enfrentar al primordial frente a él. ¿Quién es el rey que gobierna este lugar?
Golpeado por un rayo. Capítulo 19. Un arduo viaje. Perky suspiró mientras recogía su mochila, mirando alrededor de la pequeña habitación en la que se había quedado durante los últimos días. Salió de su habitación, caminando de puntillas por la pequeña y silenciosa casa. Al abrir la puerta principal, sintió el cálido aire de la mañana de verano soplar sobre él mientras entraba en las ya bulliciosas carreteras de la ciudad de Serifos. La ciudad era, sinceramente, poco más que una aldea para sus estándares modernos, con solo una población residente de unos pocos cientos de personas en toda la isla. Aún así, la mayoría de las personas que habitaban la isla se concentraban en la pequeña zona portuaria a la que Perky había llegado originalmente, por lo que había comenzado a llamar a la ciudad Serifos y simplemente se refería a todo lo demás como la isla. Saludando a los transeúntes como lo había hecho normalmente durante la semana pasada, Perky pronto llegó al pequeño muelle. A pesar de que el sol apenas salía, el muelle estaba ocupado con los pescadores que salían para el día, así como con la construcción de embarcaciones a pequeña escala. Al final del muelle, Alexis estaba solo, sonriendo y saludando cuando finalmente vio a Perky acercarse a él. «Ah, ya estás despierto», saludó Alexis. «Estaba a punto de regresar para decirte que te había asegurado un bote». Perky asintió. «Me desperté temprano hoy, debería irme y no quiero entrometerme en su hospitalidad». Él pausó. «Alexis, no puedo agradecerte lo suficiente por tu cálida generosidad estos últimos días y por encontrarme un barco». «Tonterías», sonrió Alexis, desechando el agradecimiento. «Trabajaste por el dinero para comprar este barco tú mismo. Yo simplemente hice la compra por ti. En cuanto al alojamiento, eso no es más que una cortesía común en estos lugares». Sonriéndole el hombre mayor, Perky metió su mochila en el bote y luego se subió él mismo. «He almacenado algunas raciones y suministros a bordo para ti», continuó Alexis. «Si te pierdes, hay un mapa con puntos de referencia notables escritos para guiarte de regreso a Serifos. Además, recuerda este único consejo que puedo darte. Debes evitar las aguas abiertas alrededor de Mirtoan. Están infestadas de piratas. Estos días». Perky se sentó en el bote, con una mano en un remo, mientras miraba a Alexis, sin palabras ante la consideración del otro hombre. «No hay necesidad de agradecerme», dijo Alexis, al ver la expresión en el rostro de Perky. «Me honraría completar lo que necesita hacer, lo que usted y el Elder Chares discutieron». Comenzó a alejarse del muelle. «Y si es posible, le agradecería que pasara por aquí una vez más antes de regresar a casa». Perky balanceó ambos remos a ambos lados del barco. «Lo haré, Alexis». Asintiendo con la cabeza para despedirse, Perky comenzó a remar, comenzando lentamente mientras comenzaba a mover sus brazos en sincronía. Perky vio a Alexis saludarlo, pero se concentró en remar. Pronto, Alexis se volvió difícil de ver en el muelle y, finalmente, todo el muelle se volvió difícil de ver en la isla de Serifos. Antes de que Perky se diera cuenta, incluso la isla se había ido. Ahora estaba bien encaminado, camino del rey de Micenas, Perseo. Su tocayo. Los remeros modernos generalmente superaban las 11 millas por hora mientras remaban en un bote de alta tecnología diseñado para la máxima velocidad. Perky no era un atleta olímpico moderno ni tenía acceso a los mejores barcos que la tecnología moderna tenía para ofrecer. Sin embargo, era hijo de Poseidón y, en el caso de remar en aguas abiertas, eso contaba más que los dos factores anteriores combinados. En el pasado, había navegado en el Queen Anne's Revenge de Barba Negra, es decir, el hijo de Ares, Edward Teach, a una velocidad de 10 nudos, lo que fue un resultado bastante impresionante para un velero de principios del siglo XVII. Sin embargo, con su pequeño bote de remos actual, superó esa hazaña con 16 nudos mucho mayores, unas 18 millas por hora. Con eso, Perky podía decir cómodamente que estaba llegando bien a Micenas. Sin embargo, en aras de recortar el tiempo, Perky se tomó un breve descanso para trazar el curso más eficiente a través del mar hasta su destino. Mientras masticaba una barra de pan, Perky echó un vistazo al mapa que Alexis le había guardado. La ruta más fácil sería continuar su camino en aguas abiertas, remando por el mar de Mirtoan hasta llegar a Micenas. Sin embargo, dado el único consejo de Alexis con respecto a su navegación por los mares griegos, necesitaba encontrar un camino diferente. Encontró solo un camino alternativo. Atravesaba la parte superior del mar Mirtoan para pasar entre el continente del Peloponeso y una isla más pequeña, Pitiousa. Dada la ruta más eficiente, en realidad le ahorraría tiempo en comparación con la ruta en aguas abiertas más fácil, pero más larga. Perky enrolló el mapa mientras mordía desafiante el último trozo de pan.
Incluso recordando las palabras de Cronos sobre el tiempo, todavía sentía un poco de pavor al pensar que sus seres queridos y amigos algún día estarían en peligro. Agarrando rápidamente los remos de nuevo, Perky una vez más se sintonizó con el ritmo de los mares y remó en la dirección que necesitaba. Cuando Perky comenzó a acercarse a Pitiousa, frunció el ceño al ver peligrosas nubes grises en la distancia. Cubrieron el estrecho, y el sonido silencioso del trueno crepitante en la distancia cercana no presagiaba nada bueno para la navegación por el estrecho. Incluso con el consejo de Alexis, Perky no estaba seguro de si debía continuar por el camino alternativo. Después de todo, Alexis no había tenido en cuenta la posibilidad de que una tormenta cubriera el único camino alternativo hacia su destino. Se enfrentó a 3 opciones. Podía esperar a que pasara la tormenta, cambiar de rumbo hacia la ruta más abierta o desafiar la tormenta para continuar su viaje. Perky inmediatamente contó la primera opción. No tenía suficientes suministros para durar más que un viaje corto, e incluso una desviación temporal en su horario podría retrasarlo considerablemente si sucedía algo inesperado. Eso dejó solo alrededor de la tormenta en aguas más peligrosas o atravesando la tormenta misma. La elección le fue quitada a Perky cuando una flecha aterrizó incómodamente cerca de él, clavándose en la parte delantera de su bote a pocos metros de él. Giró la cabeza y vio que una pequeña cocina se acercaba a su propio barco. Las velas de la galera no tenían marcas de identificación. «Oh, mierda», murmuró Perky para sí mismo. Supongo que Alexis tenía razón sobre esos piratas. Perky se volvió rápidamente y comenzó a remar, sus remos desplazaron enormes cantidades de agua mientras usaba toda la fuerza que podía para acelerar lo más rápido que podía. Sin embargo, debido a que ya había remado durante casi 60 millas, podía sentir que sus brazos se fatigaban y apenas podía seguir el paso de la cocina detrás de él, todavía amenazando con ganarle. La galera se vio reforzada por un viento favorable, que sopló detrás de ellos para aumentar la velocidad del barco perseguidor de Perky incluso cuando sus remos lo impulsaban hacia adelante. «Hacia la tormenta», susurró Perky para sí mismo, armándose de valor para todo lo que le esperaba. Apresurándose por la tormenta, deseó que el agua a su alrededor lo ayudara tanto como pudiera. La tormenta fue una bestia inusual. A Perky le parecía casi una reminiscencia de un huracán, lo cual, incluso para un hijo de Poseidón, era un pensamiento aterrador. Ninguna persona cuerda, semidios o no, entraría voluntariamente en un huracán si fuera normal. Perky no fue una excepción. Aún así, con su otra opción siendo capturado y posiblemente asesinado o esclavizado con la baja posibilidad de poder luchar contra un barco lleno de piratas, el huracán en realidad parecía la opción más segura como hijo de Poseidón. Nubes de tormenta grises se juntaron delante de ellos mientras los relámpagos brillaban por encima y los truenos sacudían los mares. El viento se volvió errático y poderoso, soplando en todas direcciones. Las olas se hicieron más grandes e impredecibles, dificultando la navegación por las aguas. Una lluvia torrencial caía sobre sus cabezas, reduciendo la visibilidad y aumentando el factor de miedo de la situación de Perky. Por supuesto, incluso si volcaba, probablemente podría sobrevivir, pero no le agradaban las posibilidades de caminar 100 millas en la tierra de la antigua Grecia sin ningún suministro o preparación. Sería más fácil si su nave sobreviviera. Los ojos de Perky se agrandaron cuando vio algo en la distancia. Estirando el cuello para un mejor ángulo, vio un enorme remolino justo enfrente de él, amenazando con tragarlo. Rápidamente tomando sus remos, giró hacia la derecha, maniobrando el bote para esquivar la amenaza. Mirando rápidamente detrás de él, vio que la cocina pirata hacía lo mismo, siguiéndola de cerca mientras imitaba su camino. Cuando Perky comenzó a considerar sus opciones ofensivas contra sus enemigos, un relámpago a su lado derecho lo distrajo. Más bien, la sombra iluminada por el relámpago lo distrajo. Sintió que sus manos temblaban cuando vio 6 cabezas distintas y masivas en la distancia nublada. Con un sobresalto, se dio cuenta del verdadero peligro al que se enfrentaba. No fueron esos piratas. No, esta tormenta no fue nada natural, fue producto de 2 de los peores monstruos que jamás hayan tocado los mares. Perky se enfrentaba a Esquilla y Charybdis una vez más. Solo que esta vez, no tenía amigos ni aliados que lo ayudaran. Volvió a mirar el remolino, que no debía ser otro que Charybdis. Desde su punto de vista, el remolino parecía bastante seguro, una observación bastante cargada que describía con bastante precisión el nivel de Perky jodido, en comparación con la serpiente de 6 cabezas en la distancia.
Desafortunadamente, la primera opción implicaría la destrucción garantizada de su único barco de transporte, y aunque era un nadador prodigioso, no tenía reparos en poder nadar hasta Micenas. De hecho, su única opción era la de bajo porcentaje: enfrentarse a Esquilla y salir intacto por el otro lado. Remó hacia una fatalidad casi segura. Énfasis en el casi. Las 6 cabezas rugieron simultáneamente mientras se acercaba, sacudiendo la tierra y los mares cuando Perky sintió que toda su nave vibraba. Mirando rápidamente detrás de él, vio que la galera comenzaba a ralentizar su persecución, probablemente debido a la vacilación en el barco sobre seguir a un pequeño bote hasta el guante más famoso de la mitología griega. De todos modos, era demasiado tarde para ellos. Uno por uno, cada jefe de esquilla se agachó y sacó a la gente de la cubierta de la cocina. Incluso en medio de la lluvia, el viento y los relámpagos, Perky podía escuchar los gritos dolorosos de los hombres mientras intentaban huir de lo inevitable. Finalmente, una cabeza simplemente se estrelló contra la cocina, rompiendo los tablones de madera y partiendo la cocina en dos, cada mitad hundiéndose rápidamente en las profundidades del mar Myrtoan. Por su parte, Perky mantuvo el rumbo, tratando de hacer la mayor distancia posible mientras Esquilla todavía estaba preocupada por los piratas. Ahora, sin embargo, todos los piratas se habían ido, y Perky era todo lo que quedaba. Ya podía sentir que las cabezas comenzaban a girar hacia él, y en el lapso de unos segundos, sintió que una ventaja comenzaba a descender hacia él. Instintivamente, Perky se giró y deseó que el agua subiera, creando una enorme barrera de agua contra la que la cabeza se estrelló. Parte del agua cayó sobre Perky y su bote, pero por lo demás mantuvo la cabeza lejos del propio Perky. Estaba sorprendido por la inmensidad del muro que había creado y, según todos los indicios, las cabezas de Esquilla también lo estaban. Antes de que ninguno de los lados pudiera hacer algo más, un rayo dividió el cielo, golpeó la pared de agua de Perky y lo usó como conductor para golpear directamente a Esquilla, obligando a las 6 cabezas a gritar y retorcerse de dolor mientras el monstruo se retorcía y se retorcía. Cayó al agua. La onda de choque resultante del relámpago que golpeó y destrozó la pared de Perky voló su bote fuera del agua, enviando a Perky volando por el aire mientras su bote se rompía debajo de él. Aterrizando en el agua, Perky emergió rápidamente, girando para tratar de orientarse. Cuando se volvió, de repente dejó de girar y miró hacia arriba a la imponente vista de un trireme que venía hacia él. Comparado con la galera que lo había estado persiguiendo, el trireme era gigantesco, con sus muchos remos compensando el tamaño mucho mayor. El trireme tiró paralelo a donde Perky estaba flotando en el agua, y una cuerda fue arrojada por el costado. Sosteniéndolo rápidamente, Perky se subió a la cubierta. En el momento en que sacó la cabeza sobre el plano de la cubierta, 2 pares de brazos blindados se acercaron y lo agarraron. Perky se vio obligado a arrodillarse cuando miró hacia arriba para ver a un hombre vestido con una armadura. ¿Quién eres tú?, gruñó el hombre. Perky pensó en jugar la carta sarcástica, pero decidió no hacerlo después de ver la naturaleza fuertemente armada de todos a bordo. No soy más que un humilde viajero, comenzó amablemente Perky. Me dirigía al puerto cuando me sorprendió la tormenta, y mi barco se hundió justo antes de que llegaras. El hombre con armadura miró directamente a Perky. Una historia probable, escutió el capitán, retrocediendo un poco. Ahora déjame decirte cómo lo veo. Estábamos persiguiendo un barco de esclavistas. Los arrinconamos aquí, en Pictiousa, pero tuvieron la audacia de deslizarse en una tormenta. No cualquier tormenta, fíjate, una tormenta antinatural causada por los 2 monstruos más feroces del mar. Nadie más que los más experimentados y hábiles podría haber navegado esa tormenta. El hombre hizo una pausa. Y rara vez vemos semidioses aquí, especialmente a los tan fuertes. El hombre se volvió hacia uno de los guardias armados que habían detenido a Perky. Enciérralo con el otro, ordenó el hombre con armadura. El guardia armado asintió con fervor, agarró a Perky del brazo con rudeza y lo arrastró por las cubiertas. Vinieron a detenerse junto a una pequeña jaula, y Perky fue arrojado sin ceremonias dentro de ella. Perky se cepilló y de repente se dio cuenta de que no estaba solo. En la esquina de la pequeña jaula, un hombre mayor, de mediana edad, según la estimación de Perky, vestido con mantas remendadas. Hola, saludó Perky. Mi nombre es Perseo. El hombre tosió en respuesta, asintiendo con la cabeza como respuesta. ¿Puede llamarme P? El hombre miró hacia arriba mientras respondía. Perky asintió y tomó asiento junto al hombre mayor mientras el trireme comenzaba a girar. ¿Sabes a dónde va este barco?, preguntó Perky, inseguro de su próximo movimiento.
P se burló. Micenas, por supuesto. Este barco es de la marina de la ciudad. Perky se reclinó en su asiento. Puede que las cosas no hayan salido de la manera que originalmente había planeado o incluso esperado, pero tal como estaban las cosas, podría haber un lado positivo en todo esto. Después de todo, todavía estaba recibiendo Micenas, aunque por un camino diferente. Los dos intercambiaron conversación camino a Micenas. El anciano conocía muchas de las complejidades de la armada de Micenas y la ciudad misma, que Perky archivó y almacenó para un posible uso futuro. Perky habló sobre cómo escapó de Esquilla y Charybdis, aunque renunció a algunos de los detalles más jugosos, como la forma en que levantó una enorme pared hecha de agua. Cuando el barco finalmente se detuvo, dos guardias se acercaron a su pequeña jaula. Después de abrir la puerta, a cada uno de los habitantes de la celda se le arrojó una bolsa marrón sobre la cabeza. Cuando se desprendió la bolsa de Perky, se encontró en una sala del trono de diseño ornamentado. Los criados estaban a un lado y en silencio. Los guardias tenían la cara de piedra que se podía, aparentemente mirando a la nada. En medio de la habitación había un gran trono, y en el trono había un hombre. El hombre estaba bien vestido, incluso si usaba una armadura similar a la de los que lo rodeaban. Su armadura era brillante y pulida, sin rasguños en comparación con la calidad usada de la armadura de los guardias. Tenía anillos en los dedos y la tela que vestía era de una calidad notablemente superior, probablemente hecha de una tela cara. Este hombre estaba vestido como un rey. La lógica dictaba que él era el rey. Bienvenido, dijo el hombre, a la corte real de Micenas. Su hospitalidad es, comenzó Perky, señalando sus ataduras, verdaderamente inesperada. Una precaución necesaria. Casi todos los días recibimos a un semidios tan poderoso como tú. Y en cualquier caso, no fue mi hospitalidad. Perky frunció el ceño. ¿Entonces de quién? Los reyes. Eso tomó a Perky por sorpresa. ¿No eres el rey? Difícilmente. Esta vez, la voz no vino de la figura frente a él, sino de su lado. Al volverse, Perky vio a P, su compañero de prisión, sonriéndole. Este hombre, continuó P, caminando hacia el trono, es poco más que un señuelo. Una figura útil para tener cuando debo dejar la ciudad, pero no deseo anunciar que me he ido. Un guardia corrió hacia P y desató sus ataduras, mientras que otro vino y le cubrió con ropa fina. El hombre que originalmente había estado sentado en el trono se fue en silencio, con una discreta sonrisa en su rostro mientras P se paraba frente al trono. P se volvió y se sentó en el ostentoso asiento del poder, flexionando los hombros mientras lo hacía. Ahora, Perseo, hablemos de tu situación, dijo Perseo, con los ojos entrecerrados y las manos en los apoyabrazos de su trono. Esa es una historia bastante fascinante, dijo Perseo, pero ¿realmente esperas que me lo crea? Especialmente viniendo de un hijo de Poseidón. Puedes creer lo que quieras, respondió Perky, pero esto es lo que necesito hacer. La profecía que se me ha dado debe cumplirse, y me gustaría hacerlo con tu ayuda. ¿Profecía? Ja. Perseo gritó, una risa dolorida salió del hombre. Preferiría creer en las entrañas quemadas por un vidente callejero que en una profecía. Prácticamente escupió la última palabra. ¿Eres joven, Perseo? Perseo se levantó, caminando lentamente hacia Perky. Aún no has visto mucho del mundo. No sé qué mentiras ha dicho tu padre, pero él no es lo que pareces pensar que es. ¿De verdad crees que los dioses se preocupan por ti? Mi papá ha cometido sus errores, respondió Perky, pero no es tan malo como crees que es. ¿No? Perseo cuestionó con nostalgia, una sonrisa maliciosa en su rostro. Lo que he aprendido a lo largo de muchos años es que estás equivocado. Toma el caso de Medusa, por ejemplo, una hermosa doncella que una vez le gustó a tu padre. Se obligó a hacerlo en un templo sagrado, y cuando llegó el momento para que se le diera el castigo, corrió, dejándola sola para defenderse de una diosa enfurecida. Fue castigada por los errores de Poseidón. En este caso, ninguno de los olímpicos involucrados era bueno en ningún sentido. Perky miró a su tocayo, inseguro de cómo defenderse exactamente de la acusación. Un error, pero uno que se da cuenta de que cometió. Entonces no debería haberlo logrado. Perseo rugió. Y no deberían tener a sus hijos, a nosotros, para terminar con sus errores. Eso es todo lo que realmente somos. Asesinos libres para hacer el trabajo sucio de los dioses. Con un movimiento de su capa, Perseo volvió a sentarse. Aún así, reflexionó el hombre mayor, acariciando su barbilla, si realmente quieres completar esta búsqueda tuya, sí, eso funcionaría. Tengo algo para ti. Hizo un gesto a un guardia. Tráelos.
Las puertas de la sala del trono se abrieron y otros dos entraron, escoltados por algunos guardias. Uno era un hombre de la edad de Perseo, mientras que el otro era una mujer de la edad de Perky. Sí, esto estará bien, se susurró Perseo. Cuando Perky y los otros dos estaban a la misma distancia del trono, los guardias les ordenaron que se detuvieran. Ahora, Perseo, exclamó Perseo, ya que deseas tan desesperadamente completar una misión que te doy, te daré una para que la completes. Muchos de los otros guardias hicieron una mueca al escuchar el tono de voz, y algunos abrieron los ojos al escuchar la voz de su rey. Solo puedo esperar que todos sobrevivan a esto, continuó Perseo. ¿Qué es? Perky preguntó desafiante. Un guardia comenzó a caminar hacia Perky con el ceño fruncido, pero Perseo detuvo al guardia con un simple gesto con la mano. Es bastante simple, respondió Perseo. Quiero que robes una espada de las forjas de Hefesto.